Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Por ahí estaba. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, a ver a quién le toca exponer. Mientras Otra vez. estaba le decía mostrar se los voy a compartir. Me costó como 2 horas conseguirlo, ¿no? Ando buscando. Y esto es bien importante porque yo les comentaba que este es el que se utiliza para los tratamientos térmicos. Y aquí vienen una gran cantidad de curvas. Y si ustedes las analizan, por ejemplo, este de aquí, que es un acero 1050, aquí tiene su composición química. Podemos ver que la nariz de la cual está muy pegada para acá. Entonces, querer templar y obtener martensita con un acero se complica un poco. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, fíjense que esta dice, la es la austenita, ¿sí? La ferrita, carbón, martensita. Esto va a ser la cementita. Sí, puede ver que si yo estoy en la zona de la austenita y enfrío rápidamente, voy a pasar por esta zona donde está la austenita, ferrita y cementita. Entonces es difícil llegar a la martensita. Pero si ustedes son bien, aquí viene esto de las composiciones químicas, el tipo de acero hay que ver qué norma es. Aquí está ahí se sabe, es así. Bueno, porque en este caso este acero, la medida de acuerdo está muy despegada, entonces yo creo que aquí puede llegar fácil la martensita. Aquí está la austenita, ferrita, cementita. Yo para llegar a estas fases tengo que ver más lentamente. Si se fijan, ¿qué es lo que hace que se despegue la nariz? Si podemos ver aquí, ya tiene un 1% de níquel, 1,84 de manganeso, molibdeno también está alto. Entonces, esto es la influencia de los elementos, ¿no? Entonces podemos ver que este tipo de libro les va a servir mucho en la materia de tratamiento térmico. Y les digo, yo lo ando buscando y me llevé 2 horas. Lo encontraba, pero lo encontraba en venta, ¿no? No, está muy... Para que lo guarde, ¿por qué? Porque su área es tan enorme que la verdad, a veces uno ni se imagina en qué área va a trabajar. Se lo voy a compartir por ahí. Y también les acabo de compartir allá a Teams otro librito. No, son unos apuntes que me encontré, pero abrí una carpeta que se llama Unidad 2, Apuntes, y subí, déjenme ver cuál les digo, para que lo vayan viendo, porque me iba a sacar el examen más o menos. Y les voy a dar, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿no? Antes de aventarnos ya al examen.
Déjame ver aquí unidad 2. ¿Por qué? Porque aquí yo acabo de abrir una carpeta que le puse yo ejercicios para los alumnos. Esta no se ve. Por ejemplo, aquí voy a compartir uno. A ver si se ve. A ver, este que está aquí a la mano, se lo voy a compartir. Y esto es lo que yo quiero en esta unidad. Wow, ¿qué pasó? A ver. Ya está, vamos a ver aquí. ¿Se ve el diagrama? Sí, profe. Ok. Yo lo quiero en esta unidad. Y si en toda la materia. Yo este diagrama no sé ni de qué será, pero me lo encontré. No, es que otro más bonito, está al revés. Permítanme. A ver que yo les dé a ustedes cualquier diagrama, ¿eh? Es cualquiera, ¿no? Y déjenme compartirlas. ¿Eh? Y ustedes me van a poner yo le puedo borrar hasta aquí las fases. ¿Sí? Le puedo borrar las fases más necesarias. Y ustedes tienen que poner la fase de este diagrama. Por ejemplo, yo me dice que agarré uno está mal, uno que agarré está mal. Yo puedo ver, aquí tengo líquido. Aquí, esta fase la tengo aquí en la orilla, ¿no? Aquí tengo R más A. ¿Por qué? Porque de este lado tengo A y de este lado tengo R. Aquí ¿qué fase tengo yo? R más líquido. Exactamente, R más líquido. Aquí ¿qué tengo yo? Líquido más sigma, creo que es la letra griega. El delta. Ándale, delta. Aquí ¿qué tengo? Delta más R. Exactamente. Aquí. R1 más delta. Exactamente. Aquí. R más R1. Exactamente. Aquí. Delta más. No sé cuál es esa letra griega la que está rara. No, vamos a dejarlo así. Vamos a llamarle epsilon, a ver si es eso. ¿No? Aquí ¿qué tengo yo? Epsilon más. Líquido, supongo. No sé, no sé. Aquí. Y cuando se encuentra desde aquí, en esta línea hay que ponerle, hay que inventarlo, ¿no? Aquí elemento X, ¿sí? Para que nuestro diagrama no se quede aquí sin. Le ponen epsilon más elemento X. ¿No es cierto? Es zinc. A veces. Entonces ya sería zinc puro. Sí, sea zinc puro. Porque más veces aquí sea zinc. Profe, Dígame. ¿cómo se le llamaría la línea que separa a la fase R más alfa con R? A ver, ¿dónde está R? ¿Dónde está R? Esta. ¿Sí? ¿Cómo se le llamaría a esa línea entre R más alfa y R? A ver, R más alfa. Esta, Sí, esa. mira, aquí, no te puedo decir por qué, porque si digas que el diagrama está truncado y marca hasta 300 grados de temperatura. Pero también es bien importante que ustedes
me puedan definir. Por ejemplo, este de aquí sería como dice su compañera, ¿no? Esta es la línea de Solbus. En esta, pues esta es igual que esta. Esta es igual que esta, que esta. O sea, no tiene por qué tener ningún nombre, ¿no? Muchas veces se van a encontrar algunas líneas que a si de este lado no hay cómo combinarla, a le pueden poner, a una línea, le pueden poner, no sé, elemento XH24, lo que ustedes quieran, porque van a encontrar unos diagramas. ¿Y ahora qué hago? De este lado nomás está la línea y no hay nada más. Y por ahí voy a buscar uno, ¿no? Aquí es importante que ustedes identifiquen la línea de líquidos y de sólidos. Entonces la línea de líquido. Y aquí no hay ningún problema. Donde se le puede confundir la de sólidos. La de sólido sería, si se fijan aquí todavía tenemos, aquí está medio en chino, porque si lo revisamos hasta aquí así, si a mí me dice que la ponga y no me queda otra alternativa, aquí tenemos líquido más epsilon, ¿sí? Por lo tanto, la línea de sólidos sería esta de aquí. ¿Sí? Porque si yo les digo que me la marquen, y de aquí para acá no sé dónde termina, ¿no? Bueno, sería hasta aquí. Porque aquí le falta. Y lo que les voy a pedir también es que me digan, si yo les digo, señores, pónganme aquí en las fases que van apareciendo, ¿sí? No sé aquí, en esta línea de aquí. Bueno, si les decir 80% aquí. Y ustedes tienen que ir poniendo los dibujitos que va pasando. Así que y es en cualquier diagrama, porque pues esto es como las matemáticas. Hay mucha similitud. Pero vamos a practicar, pues. Por ahí ya estoy también analizando su trabajo de prácticas de esta unidad y me encontré una página pero muy interesante y más o menos me van a tener algo así. Yo les voy a decir a ustedes estaba viendo la materia de manufactura. Va a ser Va a ser Mira, más o menos así, yo les voy a ustedes una página y le voy a decir a ustedes ¿por qué? Porque quiero que relacionen bien la microestructura con el diagrama y tienen unas de alta calidad. Entonces, esto es una pieza vaciada en molde. Aquí está la composición química. Es una estructura Widmanstatten, donde aquí hay agujas de ferrita. ¿Por qué? Pues porque ferrita, pues estamos aquí, estamos cerca de la ferrita. Y aquí tenemos la perlita. El punto 4 pues sería más o menos un poquito más para acá. Esta es la perlita, ¿sí? Pero también aquí aparecen algunas zonas de austenita. Desde pues, su compañero, ¿cómo tener la austenita, no? La austenita va a ser en un enfriamiento rápido, la arrastramos y por aquí va a haber. Pero pues a mí se me confunde ahí con la ferrita.
Pero la forma que cuando vemos una micrografía, ¿sí?, de la austenita, esa se obtiene, o la que están ustedes, la que llegan a ver de la austenita, es de un acero inoxidable. Yo pues decía a ustedes siempre cuando empiecen, hablen desde una clasificación muy general. ¿Por qué? Porque tenemos en los aceros inoxidables, tenemos ferríticos, austeníticos y martensíticos. Y si ven ustedes una austenita, quiere decir que lo que están viendo es un acero inoxidable. Pues ya quedó la duda resuelta, ¿no? Ahora sí, aquí le toca presentar. Levanten la mano. 11. A ver, ¿dónde está? 11. Gracias. Yo lo que quiero es que aprendan mi materia, les va a ayudar mucho para las otras materias, ¿eh? Más que no falten y los apuntes que les dé, échales una ojeadita. Ok, ahorita la clase que nos va a dar ella, pues, es bien importante. Esta clase se la estaba dando yo hace ratito a los alumnos de manufactura porque no saben, ¿no? Voy a apagar el micrófono y adelante, Monse. Ok, bueno, somos el equipo 3 y a nosotros nos tocó el tema de la regla de la palanca. Entonces, primero aquí hay algunos conceptos de palabras que vamos a usar mucho y que ya hemos tratado, pero pues siempre es bueno recordar para que quede más claro. Y aquí vemos que la aleación se refiere a una mezcla de un metal con uno o más metales o no metales. Y llamamos a aleación binaria cuando tenemos 2 elementos o ternaria cuando tenemos 3 y así sucesivamente. Cuando hablamos de un componente, nos referimos a un elemento en la aleación. La fase es una región del material que tiene propiedades físicas y químicas uniformes. El microconstituyente es una fase o mezcla de fases que se han formado a una temperatura determinada. Entonces, la composición, luego tenemos estos otros dos, que la composición es la cantidad de cada componente que contiene una fase, un microconstituyente o una aleación. Y el diagrama de fases en general es donde se muestran las fases estables en función de 2 variables, normalmente la composición y la temperatura, y se construyen para enfriamientos muy lentos. Por lo tanto, nos indicará las fases de equilibrio cuando se somete a una aleación de un enfriamiento muy lento. Y bueno, en sí, ¿qué es la regla de la palanca? Como podemos ver, es un procedimiento matemático que permite calcular fracciones, porcentajes o cantidades de fases presentes en equilibrio dentro de un sistema binario. Y no solo es una regla matemática, sino que además es bastante gráfico y asertivo y es muy útil para nosotros como ingenieros. Entonces, esta regla se aplica sobre los diagramas de fases para los sistemas binarios, sin importar el tipo de sistema en sí mismo. Es decir, que las fases pueden ser sólidas, como sucede en las aleaciones, o líquidas y gaseosas, como vemos en sistemas de equilibrio líquido-vapor. Y como podemos ver en esta imagen, su nombre tiene una gran similitud con un sube y baja, de esos juegos como de niños, donde ahí los brazos de la palanca deben de balancearse para equilibrar las masas de las cargas, pero en el caso de los diagramas de fase, pues lo que se debe de equilibrar son las fracciones o los moles de las fases para que esté en equilibrio el material. Esta imagen se me hizo muy útil para que gráficamente no nos olvidemos de cómo funciona esta regla.
Así que nos podemos imaginar que si estamos en el punto derecho del sube y baja, o sea, del lado A, entonces necesitamos poner algo del lado izquierdo, del lado B, para que se equilibre. E igualmente, al contrario, si estamos del lado izquierdo cerca de B, queriendo saber la composición de cierta fase, necesitamos apoyarnos del lado derecho para encontrar el equilibrio. Siguiente. Entonces, ¿para qué sirve la regla de la palanca? Como ya les había comentado un poco, sirve para determinar la cantidad de fases que existe en una aleación a temperatura determinada, siempre en campos bifásicos, es decir, para conocer el porcentaje en peso de las fases sólida y líquida, y también sólida-sólida, que están presentes en una aleación, que ya sabemos que es a cierta concentración cuando se encuentra a determinada temperatura. Entonces luego tenemos la solidificación de equilibrio o equilibrio de microestructuras, que esto nos va a servir para ver las cualidades de lo que queremos aprender con la regla de la palanca. Y en este caso encontré este diagrama para usarlo, para centrarnos en él, que es de cobre-plata, para que visualicemos las microestructuras de equilibrio que se forman. Y esto nos ayudará a entender qué está pasando. Y como podemos ver, aquí están marcadas las líneas de líquidos, de sólidos y de solvus, ya que pues es importante identificarlas. Por lo tanto, si seleccionamos una composición de plata baja, siguiente clic, por favor. Y comenzamos una composición de plata baja y a una temperatura alta, podemos ver que tenemos una fase líquida pura, que es esa sección amarilla. Entonces, luego a medida que disminuimos la temperatura, pasamos a través de la línea de líquidos. Siguiente. Y aquí estamos en la región de sólido más líquido o alfa más líquido. Y aquí la microestructura se ve como una combinación de fases líquida, que es la amarilla, con trozos sólidos dentro, que son las partes como rojitas o naranjas. Siguiente. Luego, a medida de que enfriamos más el material, pasamos a través de la línea de sólidos, donde todo el líquido ya se convirtió en alfa sólido. Finalmente, entonces si continuamos disminuyendo la temperatura, pasamos a través de la línea de solvus, que como ya lo explicó el maestro el día de ayer, aquí es donde está el límite de solubilidad sólida entre las regiones de fase alfa y beta, y es ahí donde se comienza a manifestar la segunda fase, que es beta, que no es estable en el material y puede afectar las propiedades del material. Y se ve más o menos así como este último círculo rojo, que es alfa, y las partecitas azules que son beta. Entonces, ¿cómo podemos determinar la cantidad de cada fase en una región de dos fases? Después de esta explicación que les di de una visión como cualitativa de qué está pasando en el material, necesitamos cuantificar las cantidades de cada fase en una región de dos fases, por lo que tenemos que adoptar ahora sí el enfoque de la regla de la palanca. Y aquí puse algunos pasos. El primero es trazar una línea llamada isoterma, ya que es a temperatura constante. Y esta línea pasa a través de la región de dos fases, desde la temperatura de composición de una fase hasta la otra. El paso 2, marcar la composición general de la aleación en la línea de unión, que vendría siendo este punto rojo mostrado en la imagen, que es justo donde nosotros queremos buscar la cantidad de fases que hay ahí. Y 3, para calcular el porcentaje de líquido, que vemos que está más a la izquierda de la imagen, tomamos el valor del lado opuesto de la palanca, que está a la derecha. Recuerden el sube y baje para encontrar el equilibrio. Y esto dividido entre la longitud de la isoterma. Igual para calcular el porcentaje de sólido
o alfa, que está a la derecha de la imagen, tomamos el valor opuesto, o sea, B, que está al lado izquierdo, igual dividido entre la isoterma. Esto a lo mejor en este punto, solo usando palabras, tal vez aún no queda muy bien claro, pero con los ejemplos que se van a poder guiar mejor. Y pues el objetivo no es aprendernos los pasos, sino que entendamos el razonamiento. Siguiente. Y por último, aquí puse las fórmulas que son las que se aplicarían basándonos en la notación de la imagen anterior, pero como el maestro lo había comentado, pues la mayoría de las veces no sirve de nada aprendernos las fórmulas porque se olvidan muy fácil. Así que lo mejor va a ser tratar de razonarlo y pues eso lo vamos a aprender con los siguientes ejemplos que van a explicar mis compañeros. Ok, el ejemplo que yo les voy a presentar es un ejemplo de la regla de la palanca aplicada en un diagrama de hierro-carbono. Entonces ya comenzando con el problema, ahí podemos observar un diagrama hierro-carbono y nuestro objetivo en el problema va a ser calcular la fase gamma o austenita a una composición del 2% de carbono y una temperatura de 1300 grados centígrados. También vamos a calcular el porcentaje de líquidos. Y pues como primer paso, lo que tenemos que hacer es trazar una línea vertical en el 2% de carbono, ¿sí? Para así poder ver gráficamente dónde nos estamos situando al inicio del problema. Podemos ver cómo pasa por la región de 2 fases y el siguiente paso sería trazar una línea pero vertical a la temperatura de 1300 grados centígrados. Podemos observar cómo pasa también por la región de 2 fases hasta llegar a la línea de líquidos. Por último, en esta parte gráfica vamos a trazar 2 líneas y en estas nos van a mostrar las intersecciones que vamos a manejar. Se va a hacer una línea, podemos ver cómo sale una en la línea de líquidos y la otra sale en la línea de 2 fases. Ya trazadas, vamos a observar cómo la línea de líquidos nos muestra un valor 3. Ese va a ser nuestro primer valor de referencia que vamos a utilizar más adelante para la aplicación de las fórmulas. El otro aproximadamente nos muestra un 1.25 más o menos. Ese también va a ser nuestro segundo valor de referencia. Estamos hablando de una composición de carbono. Entonces ya podemos continuar con lo que es la aplicación de las fórmulas que Patti nos mencionó anteriormente. Vamos a ordenar nuestros datos comenzando con el denominador en la fracción. Y aquí vamos a colocar nuestros límites donde tenemos la región de 2 fases. O sea, el valor más pequeño va a ser restado al valor más grande que tenemos. Obviamente, nuestro valor más grande es el 3 y nuestro valor más chico pues, es el 1.25. Vamos a restar la intersección de la línea de líquidos que anteriormente les había mostrado en el diagrama y se le va a restar la intersección de la región de 2 fases. Eso para el denominador. Ahora, en nuestro valor del numerador, el valor superior va a ser la línea de líquidos, que es nuevamente el 3, y se le va a restar el valor de la composición de carbono que nos fue que les leí al inicio del problema. Ese ya nos los da cuando nos pide solucionar el problema. Entonces ya vamos a resolver la operación. Es sencilla, nos va a dar un valor de 0.5714. Para sacar el porcentaje, pues simplemente lo vamos a multiplicar por 100 y ya nuestro valor austenítico nos va a dar de 57.14%. Para nuestro valor de líquidos, simplemente vamos entonces simplemente vamos a restar el valor de 100, nuestro valor obtenido. Clic, por favor. Sí. Ese va a ser nuestro valor de líquidos. Claramente también podemos aplicarle otra vez la fórmula de la regla de la palanca, pero es más fácil simplemente restar al 100% que es nuestro total, el porcentaje que ya obtuvimos anteriormente, y ese sería nuestro resultado para obtener el valor del 2% de carbono a 1300 grados en un diagrama hierro-carbono utilizando la regla de la palanca. Ya, siguiente.
Muy bien, antes de continuar les quiero pedir una disculpa si a lo largo de mi participación escuchan un poco ronco, quetoso. Estoy un poco enfermo, pero bueno, vamos a darle, ¿verdad? Muy bien, yo les voy a hablar sobre otro ejemplo de la regla de la palanca, pero ahora con aluminio-níquel. El objetivo es determinar las fases que están presentes a una temperatura de 800 centígrados y una composición atómica del níquel al 80%. Siguiente, por favor. Lo primero que haremos será identificar esas intersecciones dentro de nuestro diagrama de fases. Primero, alargaremos una línea horizontal de la temperatura, que es 800 centígrados, la cual es esta línea que estamos viendo en pantalla, azul, y la prolongaremos después para buscar el punto de intersección. Una vez prolongada, ubicaremos la composición, que en este caso es el 80%, y obtendremos, como pueden ver en la pantalla, en la flecha, nuestro punto, como podemos observar en la presentación. Ahora tendremos que ubicar las fases que se encuentran presentes de esta región. Del lado izquierdo tenemos, si se pueden observar, aluminio níquel 3. Y del lado derecho tenemos una solución sólida de níquel. Por lo tanto, podemos deducir que en esta región tendremos aluminio níquel 3 más una solución sólida de níquel. Pero nosotros necesitamos determinar en 80% de níquel atómico en qué porcentaje están cada una de estas fases. Por eso determinaremos cada uno de los componentes en un porcentaje. Ahora prolongaremos nuestra línea marcada azul hacia abajo y donde intercepte el límite de la composición, esas serán las regiones que utilizaremos, que en este caso, como podemos ver en pantalla, son las dos líneas verdes que tenemos, la del lado izquierdo y la del lado derecho. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Tendremos que dibujar una línea recta en la cual pondremos 3 puntos. El primer punto será el de nuestro lado izquierdo, el aluminio níquel 3, que es la composición de 75%. Y en medio tendremos nuestro punto medio, que es el que nos dan en un principio en el problema, que es la composición de níquel atómico. Y del lado derecho pondremos el 90% de composición, que esta se refiere a la composición del lado derecho cuando intersectamos la línea azul. Después, tan fácil como esto, haremos una sencilla división donde únicamente tendremos el cociente de nuestra resta correspondiente a la línea de intersección, como acabamos de ver. Arriba, el extremo contrario menos nuestro punto medio, que en este caso sería 90 menos 80. En el denominador tendremos el total de nuestra línea de análisis, que en este caso sería tanto el lado izquierdo como el lado derecho, que sería 90 menos 75. Y es aquí entonces donde aplicamos la famosa regla de la palanca, que es simplemente una división, la cual nos daría el porcentaje de composición del aluminio níquel 3. Este es, después de haber hecho la división, 66.66%. Por lo tanto, lo único que tendremos que hacer para finalizar, podríamos, como comentó mi compañera Grecia, volver a aplicar la regla de la palanca, pero ¿para qué nos complicamos la vida? Procederemos a calcular la fase de la solución sólida de níquel. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, lo obtendremos solamente con una simple resta, donde podemos decir que la fase sólida de solución níquel es 1. ¿Por qué 1? Bueno, 1 es porque lo estamos haciendo de forma decimal. El 1 quiere decir que esto es el 100%. Menos el 0.66%, que es el mismo de la composición del aluminio níquel 3, nada más que en decimal, que anteriormente obtuvimos. Ok, tendríamos la solución sólida de níquel, que es el 1, menos el 0.66, que nos daría como resultado 0.33. Por 100, para tenerlo en porcentaje, nos daría un resultado de 33.3%. Y esta es la composición de la fase de la solución sólida de níquel. Muchas gracias. ¿Sí me ven? Espero que sí. Sí te vemos. Gracias. Bueno, ya que entramos como un poco más en calor, pues vamos a ver un tercer ejemplo donde aplicaremos también la regla de la palanca, pero en este caso en un diagrama de estaño plomo.
Para empezar, pues les voy a presentar primero el diagrama estaño-plomo y solo les voy a decir más o menos lo que representa. Pues en el eje Y tenemos lo que es representada nuestra temperatura, en el eje X nuestro porcentaje de estaño y cada una de las fases, por ejemplo, esta parte de gris que está en la izquierda va a ser la composición de sólido alfa, que es estaño en plomo. Y de este lado derecho tenemos en esta parte gris la composición sólido beta, que es plomo en estaño. Aquí tendríamos la suma de ambos sólidos, el sólido alfa más líquido, el sólido alfa más beta, y finalmente toda esta parte azul sería lo que corresponde a la fase líquida de la aleación. Bueno, entonces ahora vamos a ver un problema en este diagrama. Digamos que queremos calcular qué porcentaje de fase alfa y qué porcentaje de fase beta tenemos en este diagrama, justo en este punto en rojo que les estoy señalando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como ya veníamos diciendo desde un principio, trazar una línea isoterma, es decir, que va correspondiente a la temperatura y que cruce por este punto. En este caso, la línea isoterma la dividí en un color azul que corresponde a la que está cerca de la fase sólida alfa y en un color verde que corresponde a la que está cerca de la fase sólida beta. Y la suma de estas dos líneas pues es nuestra isoterma, como ya les venía comentando, o nuestra línea total. Entonces, ahora para que queremos conocer la composición aquí, vamos a trazar 3 puntos, que va a ser al principio de la línea isoterma y en el punto que es al 41.5% de estaño que queremos conocer, donde su composición sea alfa y beta. Entonces, primero vamos a calcular lo que es nuestra composición alfa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para calcular nuestra composición alfa, vamos a tener que utilizar la línea verde, no la línea azul. Si se fijan, la línea azul la llamaremos palanca alfa y la línea verde la vamos a llamar palanca beta. Si nosotros queremos conocer la composición alfa, no vamos a utilizar la palanca alfa, vamos a utilizar la opuesta, que es la palanca beta. Entonces, para obtener nosotros la longitud de esta línea verde, solo tenemos que restarle a 97.5, que es el punto final de la línea verde, 41.5, que es el punto principio de la línea verde. Y eso va a ser nuestro numerador de una división que vamos a hacer posteriormente. Y nuestro denominador va a ser el total de la isoterma, que es la línea alfa más la línea beta. ¿Y cómo obtenemos el total de esta? Pues simplemente restamos el final de la isoterma, que es 97.5, menos el inicio de la isoterma, que es 12. Hacemos la división y multiplicamos por 100 para poder obtener el resultado en porcentaje. Y así nos va a dar que nuestra composición de sólido alfa en un porcentaje de estaño de 41.5% es del 65.5%. Y ahora vamos a calcular lo que es nuestro porcentaje de sólido, pero en beta. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Nuestro numerador ahora va a ser la línea contraria a beta, que sería la línea azul. Entonces, para obtener la longitud de esta, restamos el final de la línea alfa, que no es la línea beta, que es el 41.5%, y le restamos su principio, que es el 12. Y también vamos a dividir entre el total de la isoterma, que como ya vimos arriba era 97.5 menos 12. Lo dividimos, lo multiplicamos por 100 y así obtenemos nuestro porcentaje en sólido beta para esta aleación, que va a ser del 34.5%. Y igual pues no se alcanza a ver, pero no está de sobra recordar que alfa más beta nos tiene que dar en total nuestro 100%. Y pues desde el principio, desde que sacamos alfa, desde ahí podemos sacar beta simplemente restándole a 100%, 65%. O podemos obtener beta y a 100 le restamos beta y así obtenemos alfa. Esa es la relación que existe entre ambas. Y bueno, eso sería toda mi parte. Buenos días, compañeros. Bueno, tardes ya. Bueno, yo les voy a explicar un ejemplo del diagrama hierro-molibdeno. Entonces, comenzamos primero por plantear el problema. Nos piden determinar la composición en porcentaje a una temperatura de 1100 grados y en 20% de molibdeno. Como podemos observar aquí en nuestro diagrama,
Del lado derecho tendremos el 100% de molibdeno y del lado izquierdo tendremos el 100% de hierro. Entonces, primero tendremos que ubicar nuestro punto. Por lo tanto, como tenemos ese punto ahí, nos estamos dando cuenta de que entonces nuestra composición en esa región, en esa fase, va a ser alfa, que la que tenemos a la izquierda, más F3 molibdeno 2, que es la que tenemos a la derecha. Entonces, en ese punto tendremos esa composición. Por lo tanto, para calcular nuestra composición, tendremos que trazar una línea, la isoterma, como vemos esta línea azul, y después de ahí tendremos que trazar dos líneas que nos indiquen nuestra composición de molibdeno. Como podemos ver, aquí nos marca que el molibdeno tenemos 0.1%, bueno, 0.1 de molibdeno, y al final tenemos 0.4. Entonces tenemos que ubicarnos bien en estos valores y escribirlos. Siguiente, por favor. Como podemos ver, aquí podemos ubicar el molibdeno, ¿no? Y del lado izquierdo, tenemos 0.1 y del lado derecho 0.4. Entonces, para calcular nuestra fase alfa, siguiente clic. Otro, por favor. Sí, para calcular nuestra fase alfa, en nuestro denominador tendremos que poner el total de lo que mide la línea azul, que vendría siendo 0.4 menos 0.1, que es donde comienza la línea. Entonces, con esa diferencia tendremos lo que mediría toda nuestra línea azul. Y entonces, para el numerador, tendremos que utilizar el brazo de palanca contrario a la fase alfa, que vendría siendo la del hierro 3 molibdeno 2, y esa se calcula 0.4 menos 0.2, y esa nos daría la distancia que mide ese brazo de palanca. Entonces, haciendo los cálculos, nos da 0.66, y en porcentaje sería 66.6% de fase alfa. Entonces, como podemos ver aquí en el círculo, vemos cómo se va formando la fase alfa. Es solamente una representación para darnos una idea de cómo se vería. Entonces, ahora para calcular nuestra nuestra composición de hierro 3 molibdeno 2, pues como vimos hay dos formas, pero la más sencilla es a nuestro 100% restarle lo que ya conocemos, que es de la fase alfa, el 66.6%, y vendría siendo el 33.4% de F3 molibdeno 2. Por lo tanto, podemos observar cómo es que se va formando cómo es que se va poniendo ahí el molibdeno, y así sería más o menos una idea de lo que observaríamos en ese punto en esa fase. Entonces, ya la respuesta bien, a una composición de 0.2 de molibdeno a 1100 grados, obtendremos una composición en alfa del 66% y una composición de fierro 3 molibdeno 2 del 33.34%. Y así ese sería mi ejercicio. Bueno, yo les voy a hablar acerca del diagrama de fases titanio-níquel. Entonces, a continuación aquí se presenta el diagrama titanio-níquel. Entonces aquí, como pueden observar, la línea roja es la línea de líquidos, la línea punteada roja en el diagrama, y la línea verde punteada en el diagrama es la línea de sólidos. Como también se encuentran presentes ¿cuáles serían las composiciones en diferentes fases? Por ejemplo, cuando tenemos líquido más titanio beta, o líquido más titanio níquel, o líquido más titanio 2 níquel. Ok, entonces, a partir de este diagrama, vamos a poner ejemplo, voy a poner un ejemplo así como el de mis compañeros. Ahora,
Se dice que con un porcentaje de níquel del 13% y un 87% de titanio. Si nosotros nos fijamos en la parte inferior, el 100% de níquel lo tenemos en la parte derecha y en el 100% de titanio lo tenemos en la parte izquierda. Por lo tanto, marcamos nuestra línea en el 13% de níquel y 87% de titanio, como se marcó aquí. La línea verde es la isoterma, que está ahora sí que pues a la misma dirección que la temperatura. Entonces, si nosotros bajamos sobre la línea del isoterma, otro clic por favor, vamos a encontrar nosotros la distancia total de esta línea del isoterma. Cabe mencionar que dentro de donde cayó nuestro punto, vamos a tener líquido más titanio beta. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a calcular cuál es la distancia total de nuestro isoterma en base a nuestra composición. Entonces, nosotros nos fijamos y tenemos una distancia de 13 unidades. Entonces, como se mencionó hace un momento, se toma el lado inverso para calcular el porcentaje de la fase que se quiere calcular. Entonces, en este caso, para calcular el porcentaje de líquido, tenemos una distancia de 5. Entonces, 5 sobre 13 por 100 nos da 38.46% de líquido. Y para calcular el porcentaje de titanio beta, pues tenemos 8 sobre 13, que es la distancia que hay entre el líquido y nuestro punto. Entonces, 8 sobre 13 por 100 nos da un porcentaje de 64.54%. Entonces, así es como se vería nuestra frase, nuestro punto, pues. ¿Puedes dar un clic, por favor? Así es como se vería si nosotros nos miráramos en el microscopio a esa temperatura y esa composición, esto sería más o menos lo que veríamos. Los granitos representan al titanio beta y pues todo lo anaranjado pues representa el líquido. ¿Puedes dar otro clic, por favor? Bueno, otro ejemplo es con 20% níquel y 80% titanio a 800 grados Celsius. Entonces, igual que con el ejemplo anterior, se marca nuestro porcentaje y nuestra línea isoterma, así como también qué fases vamos a tener presentes aquí en esta composición. Bueno, ¿puedes dar un clic, por favor? Aquí vamos a tener titanio beta más titanio 2 níquel. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, trazamos nuestras líneas verticales y vemos que la distancia total del isoterma es de 27. Entonces, para calcular el porcentaje de titanio... Dígame. Permítame. Porque si no, no voy a alcanzar a hacer las observaciones. En esta misma gráfica que tienes, regresa un poquito hacia atrás para que vaya. Anda, hasta ahí. Fíjense. Es que, por ejemplo, aquí cometieron un error, ustedes dos, pero es razonable porque no hemos llegado a ese nivel y muchas veces muchos de los maestros ni siquiera lo saben. Tu compañero anterior cometió el mismo error. Primero, me gustó su presentación, pero como faltan casi 10 minutos, por eso te interrumpí un poquito. Si ustedes se fijan, esta línea que está aquí tiene esta composición, pero el error es que tú estás trabajando sobre esta línea y esta línea no tiene la misma composición que esta de aquí. Entonces, eso nos debe poner muy listos. Si aquí tengo en esta línea esta composición,
en esta zona, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo ahí? Profe, no alcanzo a ver, pues no sé cuáles líneas me está diciendo porque pues no está compartiendo pues mi pantalla mi compañera y pues no puedo ver su cursor. Sí, sí. Sí, no se ve tu mouse. Sí. Entonces, miren, vamos a hacer una cosa. Compártanme su presentación ya. Me los mandan a mi correo institucional. Y yo les voy a hacer las observaciones. ¿Por qué? Porque es bien importante, porque hay líneas que... bueno, en la línea que tú marcaste, fíjate, a ver si me entienden. Es titanio 2 y níquel. Sobre esa línea, si tienes esa composición, pero la línea que tomaste, que está del lado izquierdo, no tiene esa composición. Y tú estás tomando la línea incorrecta. ¿Sí? Y lo mismo hizo uno de tus compañeros. Y eso es lo que yo quiero aclarar. Y también quiero aclarar algo que a mí se me pasó decirles. Profe, Dígame. ahorita que dijo eso de la línea, sí me percaté, hasta ahorita me percaté, pero como se pudo dar cuenta, no dije titanio alfa, sino titanio beta. O sea, sí dije la composición que era, nada más que en la diapositiva estaba mal, pero sí tomé titanio beta. No, a ver. Fíjate, tú del lado izquierdo tomaste titanio beta, pero del lado derecho es donde viene la equivocación, porque del lado derecho tomas titanio 2 y níquel 1, y ahí la línea que tomaste tiene otra composición. ¿Cuál es la composición, profe? Bueno, aquí en el diagrama no la marca. Si te ves, y cuando no la marca, lo que podemos hacer es la línea que está ahí que no tiene nada, o pones una mezcla de las dos, o sea que esa línea tendría titanio beta más titanio 2, níquel 1, esa línea. Y esa sería Profe, una posible solución. Y si no, tú le marcas ahí, no sé, una descomposición, no sé, XZ. profe, ¿no me puede dejar poner para compartirme pantalla para aclarar eso? Y lo que pasa es que, a ver. Nada más hágame moderador, a ver, igual que... A ver, déjame, Porfa, ya yo comparto mi pantalla y ya si quiere le hago un zoom y ya ahí vemos. A ver, compártemelo. Por favor, hágame moderador y ya comparto. A ver, eres Campuzano. Levanta la mano, Campuzano. Ahí va. A ver si alcanzamos. Si alcanzamos, profe. Campuzano, ¿dónde estás, Campuzano? Es que ahí falta otra cosita que es bien importante. Es que miren, hay una cosa que yo no lo dije, pero dije, pues, bueno, cuando ustedes ponen que hay una cantidad de líquido y una cantidad de sólido, debemos suponer que ese líquido tiene una mezcla de los dos átomos. Y también ahí faltó eso. Bueno, ¿cuál es la composición del líquido y cuál es la composición del sólido? Ahora vamos a ver ahí ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Perdón? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí. Voy a apagar tantito mi cámara, profe, para o si me escuchan bien. Apágala, a ver. Mire, ¿sí te escuchas? Aquí. ¿Se ve mi mouse o no se ve? No se ve el mío nada más.
Es mi puntero, profe, el que se ve. Es que ese es el problema. No, mire, de todos modos, faltó información. Deben poner su calificación. Me lo envían ahorita a mi correo institucional. Yo hago los arreglos y los ajustes. ¿Ya se ve mi presentación? Sí, sí se ve. Bueno, aquí yo puse, como le decía, titanio beta, aquí está titanio beta. Sí. Y aquí, esta línea, esta horizontal, o sea, aquí esta va hasta acá arriba, hasta aquí es donde termina. Entonces, todo esto es titanio 2 níquel, ¿sí o no? Mira, es que la Toda esta punta, línea, no, espérame, es que la punta de aquí de tomos, mándemela. Está indicando que el titanio 2 níquel, es esta línea de este lado, la de, no la que están marcando, sino inclusive busca otro diagrama donde esta línea la indique bien. Si indica en esta zona, está bien, pero para mí está indicando esta de aquí. Y que estoy seguro. Bueno, a tu compañero anterior le pasó lo mismo, ¿sí? Esa es una. Y la otra, lo que quiero yo dejar bien en claro es, ok, si tienes un líquido, bueno, yo puedo determinar qué porcentaje tengo de líquido y qué porcentaje tengo de sólido, ¿sí? Y lo mismo aquí, donde están ustedes calculando el porcentaje de dos fases sólidas, debemos suponer que esas no están totalmente, ¿cómo les diré? No, mejor envíenmelo, ¿no? Porque ahorita tengo una reunión. Y en esa reunión les voy a adelantar algo, ¿no? Para que se vayan muy listos. ¿Ustedes llevan buenas materias del área de materiales? Sí. Sí. Entonces ya se salvaron. Porque ahorita lo que vamos a ver es el regreso a clases presenciales a la 1 de una reunión. Y ahorita pues, no nos vamos a presentar porque por la construcción que tenemos acá de este lado, no podemos entrar. Sí, el problema va a ser para los que tengan materias de tronco común y de materiales, es donde yo veo el problema. Entonces me lo envían, por favor. No, me lo envían. mire, nada más ya para la última, así ya viendo, pues nada más déjeme decirle otra cosa, pues antes de que se vaya. Yo saqué mi diagrama de un documento, si quiere también le puedo compartir el link. Y dentro de ese link también estaba este diagrama, que es que estoy mostrando, donde están todas las fases. Entonces, yo digo, o sea, pues aquí está marcada que aquí tengo titanio beta más titanio 2 níquel y que toda esta, no, o sea, no solo la línea, sino la fase, es titanio 2 níquel. Incluso hasta acá arriba, donde choca con la esta de líquido, que tengo líquido más titanio 2 níquel. Entonces es por eso que yo tomé como referencia esto. Por eso, mira, aquí yo quiero saber si la línea, esta de titanio 2 níquel, marca la línea contraria. Fíjate. Si marca la línea contraria, está mal. Pero si marca dentro de aquí, de esta área de aquí, está bien, ¿sí? Si marca dentro, pues, dentro de esa pequeña área que está ahí. Pero en el caso de tu compañero, vi que está mal. Y es lo que quiero checar. Y ahorita busco yo este mismo diagrama. Es que este diagrama de qué es. Es titanio níquel. Y sí, profe, igual búsquelo y ya, pues ya me dice si sí estaba mal. Pero le digo, yo siento que no está mal porque incluso pues hasta aquí está líquido más titanio 2 níquel. También, que es la fase con la que conecta aquí y con la que conecta el líquido. No es la línea. Porque, mire, por ejemplo, aquí sí es la línea, aquí como se puede ver, titanio níquel 3, aquí sí es la pura línea, y aquí sí se toma en cuenta la pura línea. A ver, mira, o sea, ok. Yo les dije que tienen el 50, porque me gustó su presentación, pero la que me gustó más fue la de Monse, ¿por qué?
y la tuya porque cuando hicieron los cálculos se debe ver el diagrama, pero sí les faltó información, pero no fue culpa de ustedes. Mándenme la mano para checar. Yo ahorita checo el diagrama ese. Aparece esa línea porque está marcando el otro lado. Si está en el centro, está bien. Nos vemos mañana o la próxima clase. Gracias. Que pasen un buen día. Adiós, maestro. Que lo vaya bien. Buen día, profe.